Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos entonces en nuestro episodio número 19 de estos lives, que creo que lo voy a llamar, ¿qué tal si le llamamos Yo Puedo Invertir TV o algo así? Me parece como interesante, sería bueno ponerle un nombre. Bien, entonces, nada, tenemos unos minutitos conectados ya por Instagram, tenemos otras personas de Instagram también conectadas por ahí y vamos a iniciar inmediatamente con nuestro tema del día de hoy. El tema inicialmente se llamaba 5 cosas que hacemos y debemos evitar al invertir. Pero yo en el último minuto aquí ya en el live quiero hacerle un pequeño giro y lo voy a poner como 5 cosas a evitar para ser exitosos al invertir o en nuestras finanzas personales. Bien, y esto tiene que ver mucho con hay una percepción, nosotros los seres humanos siempre pensamos que somos únicos, que tenemos pues qué sé yo, intereses y cosas y problemas o errores o vicios que son como únicos de nosotros. Y aunque ciertamente somos únicos en muchos aspectos de nuestras vidas, porque somos personas individuales y demás, pero como seres humanos tenemos que entender que tenemos muchos vicios, muchos miedos inconscientes y muchos comportamientos que son muy, muy comunes a todos nosotros y que tenemos que están muy, muy arraigados dentro de nuestro subconsciente y que tenemos que entender, conocer y determinar que están ahí, saber que existen para poder luchar contra ellos. Y de hecho, cuando logramos pues romper con ese tipo de comportamiento pues muy común de todos los seres humanos, pues entonces vemos que podemos avanzar en la vida, no solamente en las finanzas, sino también en las inversiones específicamente, lo que vamos a ver en el día de hoy, pero también en general en nuestra vida. O sea, podemos también comenzar a abrir nuevos caminos y nuevas cosas y explorar nuevas cosas que quizás esos miedos nos impiden. Bien, para mí todos estos comportamientos que vamos a presentar en el día de hoy, todos estos, digamos que vicios, y cuando hablamos de vicios estamos hablando de sesgos, preconcepciones erróneas, prejuicios erróneos que tenemos tanto al invertir como en tomar decisiones. Pues yo creo que todos están fundamentados en un miedo central que tenemos los seres humanos en el subconsciente. Bien. Y nada, en ese sentido sí te debo decir que esto no me lo estoy inventando yo, es básicamente algo que ha sido incluso también muy estudiado a través formalmente, incluso a través de la ciencia, y que ha llegado muchos autores a encontrar o a lograr, mejor dicho, lo que es el Premio Nobel de Economía en esta parte o rama de la economía que se llama Behavioral Economics, que es economía, digamos, conductual o del comportamiento, donde pues estos estudiosos, estos científicos pues analizan cuál es el impacto de nuestro comportamiento y nuestro subconsciente en las decisiones que tomamos y cómo estas decisiones que tomamos pues, terminan siendo erróneas por utilizar, digamos, que este subconsciente para tomar decisiones y no, digamos, que la parte racional. De hecho, un científico muy famoso en ese sentido es Daniel Kahneman, que ganó en el año 2002, me parece por ahí, Premio Nobel de Economía con un estudio similar, y me parece que el Premio Nobel de Economía del año pasado también tuvo muy relacionado con esto, con lo que es digamos que toma de decisiones y cómo el comportamiento, la conducta del ser humano y cómo funciona el cerebro, pues afecta a estas decisiones. De hecho, Daniel Kahneman tiene un libro muy interesante, aunque bastante denso, que se llama Thinking Fast and Slow, pensando rápido y lento, donde él habla de estos dos como sistemas, él llama dentro del cerebro. Uno le llama el System 1, Sistema 1 y Sistema 2, donde uno pues es el subconsciente que toma decisiones pues mucho más rápidamente para no tener que usar tanto digamos que el procesamiento mental de la parte de racional para tomar decisiones rápidas, pero que cuando tomamos el sistema 2, el otro sistema o esa parte racional para analizar en detalle la decisión, nos encontramos muchas veces con muchos errores. Bien. Entonces, cuando decía de estos vicios, estamos hablando, vicios no me estoy hablando como con la palabra quizá, con el concepto o la definición, el significado negativo de vicio, sino vicio estoy hablando de parcialidad, de sesgo, de errores, de prejuicios, de falsas o infundadas preconcepciones que tenemos nosotros que nos llevan a cometer errores. Y de inmediato entonces vamos a comenzar a entrar pues en lo que son estas 5
cinco vicios o cinco comportamientos que tenemos que tratar de evitar cuando estamos tomando decisiones y específicamente aquí lo vamos a ver en el contexto de las inversiones y las finanzas personales. Entonces, el número 1 es el que llama recency bias o sesgo o vicio de actualidad. ¿Y qué significa eso, ese vicio de actualidad? Bien, pues es que todos como seres humanos tendemos a enfatizar demasiado o a darle mucha importancia lo que son los eventos más recientes. Y esto nos lleva entonces a la percepción de que estos eventos recientes pues se van a repetir o hay mucha más probabilidad de que ocurra nuevamente. Entonces vamos a llevarlo a un contexto pues ya más concreto para que hagamos con un ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, una alza del dólar, todos en nuestros países de Latinoamérica siempre sufrimos la alza del dólar, ¿verdad? O casi en todos. Cuando vemos un subión de repente en un mes, en unas semanas del dólar, de repente vamos entonces en estampida a comprar dólares porque entendemos que nunca va a parar. Bien, ese es uno, por ejemplo, de esto. No vemos la foto grande, no vemos el transcurso en el tiempo de todo el comportamiento del dólar para determinar si esto es algo puntual o es algo que va realmente a mantenerse en el tiempo. Otro, por ejemplo, que le hemos tratado aquí y hemos hablado de lo importante de no seleccionar productos de esta forma, que es cuando estamos buscando tasa. Vamos a invertir en un fondo de inversiones, por ejemplo, que lo tratamos en unos cuantos lives anteriormente, que decíamos que es un error cuando yo trato de buscar en el fondo de inversiones, en un fondo de inversión, comienzo a buscar por tasa y digo, ¿cuál es el fondo de inversión que más dejó el año pasado? Aquí en República Dominicana hubo un fondo de inversión que dejó un 18 y pico por ciento el año pasado. Una excelente tasa, estamos hablando de prácticamente un 15% en dólares, excelente tasa. Y de repente la gente puede pensar, bueno, ese es el que yo quiero tomar, porque el evento reciente, como estoy diciendo, me lleva a pensar de que ese es el mejor fondo de inversión que yo voy a obtener en este momento y en el que tengo que invertir. Y es incorrecto, eso fue algo de ese momento, pero necesariamente nadie conoce el futuro y no debo tomar decisiones basadas solamente en esa tasa, sino que debo verificar qué hace el fondo dentro de su estrategia para poder seleccionarlo. Bien, ese es el primer comportamiento o la primera cosa que debemos evitar cuando estamos invirtiendo para hacerlo de forma exitosa. Déjame comentarte que son 5 y que el número 5 definitivamente para mí es el que me pareció más interesante y creo que también a ti te va a sorprender porque creo que vas a hacer clic y vas a decir, sí, definitivamente los seres humanos nos comportamos de esa forma. O muy probablemente tú también te encuentres que estás tomando algún tipo de decisión basado en eso. Entonces, viendo entonces ese primer vicio, ese sesgo de actualidad, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, primero es, para todos estos vicios que estamos analizando en el día de hoy, es saber que existen, saber que no es solamente tú que te sientes de esa forma, lo estás haciendo incorrectamente, sino que es un comportamiento normal de todos los seres humanos. O sea, científicamente se ha demostrado que nos comportamos o tomamos decisiones de esta forma y todos estamos pues prácticamente inclinados o tenemos este tipo de sesgos o vicios. Entonces, número 1, primero, saber que existe y preguntarme, ¿estoy cometiendo este vicio en este momento? ¿Sí o no? Segundo, para evitar también este vicio de actualidad, pues también es tratar de enfocarnos en lo que son nuestras metas a largo plazo y ver los resultados de los productos que voy a seleccionar, de los activos que voy a seleccionar en el largo periodo de tiempo. Bien, yo no voy a tomar la decisión de comprar hoy, para que veamos otro ejemplo quizá que se me ocurre en el momento muy actual, yo no voy a comprar hoy Bitcoin porque de repente está subiendo de precio. Yo tengo que ver en el tiempo cómo se ha comportado, qué tanto pico ha tenido, qué tanta caída y en el tiempo cuál es su promedio de retorno regular, digamos, anualmente para tomar mi decisión. Bien, entonces ver tanto mi meta a largo plazo como lo que son los resultados de los productos o de los activos a largo plazo. Saludos a personas que se están uniendo por ahí, Elaine Cabrera, Esmeralda Vázquez, hola, hola. Finalmente se están uniendo personas porque me estaban dejando solito por aquí. Andy Quesada, hola, saludos por ahí. De nuevo, estamos tratando hoy cuáles son 5 vicios o comportamientos que todos los seres humanos tenemos y que evitar para poder ser exitosos tomando decisiones tanto de inversión como de finanzas personales o en general. Bien, entonces, seguimos entonces con el vicio o el comportamiento o lo que tenemos que evitar, la cosa que debemos evitar número 2, y es lo que se llama ilusión de control. Ilusión de control. ¿Y qué significa esto? Pues
que las personas, los seres humanos, sobreestimamos nuestra habilidad, nuestra capacidad de poder controlar o influir en los eventos que están ocurriendo en el momento, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo estoy tratando, para llevarlo a un ejemplo concreto, de saber en qué momento yo debo comprar ese producto. Ah, no, yo tengo que esperar que caiga hasta este punto para comprarlo, o tengo que esperar hasta este momento para venderlo, ¿bien? Para entrar al mercado, ¿bien? No, yo tengo que entrar al mercado hoy, en octubre, porque octubre es un mes malo. Y al final nadie sabe lo que pasará a futuro, ¿bien? Y también de igual forma podemos llevarlo al caso de los dólares. Si de repente yo estoy viendo una alza del dólar, yo puedo definitivamente decidir, definir, ah, mira, tengo que comprar ahora porque está subiendo y va a seguir subiendo. No, ¿cuál es el comportamiento real de ese producto? Yo de verdad tengo la capacidad de determinar si este es un pico del dólar o un punto bajo del dólar o va a subir a futuro. Señores, lo que ustedes escuchan en la radio, en la televisión, y todos estos analistas financieros, todos estos analistas de economía y demás, son proyecciones de tendencias y son siempre una opinión. Nunca es exactamente lo que va a pasar a futuro. Y se lo voy a poner muy sencillo. Ustedes van a encontrar siempre una persona en los medios de comunicación que dice, y lo entrevistan y dicen, ah, viste que yo determiné lo que iba a pasar en el mercado y pasó. Bueno, yo lo vi porque yo analicé esto y aquello. Perfecto. Es sencillo. Si hay tres opiniones sobre un producto, sobre el mercado, lo que va a pasar, que va a bajar, que se va a quedar igual o que va a subir, evidentemente uno de los tres a futuro va a ganar. Y ese es el que va a aparecer en la radio, en la televisión o en los medios diciendo, yo lo sabía, yo lo predije. Claro, porque usted fue el que la pegó en ese momento, ¿bien? Y puede tener argumentos válidos y concretos que le hacen mucho sentido a usted, pero nadie conoce lo que pasará en el futuro. Es tan simple como eso. Entonces, vicio número 2, ilusión de control. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder evitar esta ilusión de control y pensar que nosotros estamos controlando de verdad cuándo vamos a entrar al mercado, cuándo vamos a salir del mercado y qué vamos a comprar? Pues lo ideal es diversificar correctamente. Si usted está bien diversificado correctamente, usted no va a tener problema y lo que está mitigando el riesgo y no tiene que estar pensando en cuándo voy a entrar o a salir del mercado. Usted define un plan, como siempre hemos explicado aquí en el canal, en Facebook, en la página, en todos los lados, cuando estamos invirtiendo de forma global y estamos bien diversificados, usted define ese plan a largo plazo y usted va recurrentemente y regularmente colocando sus ahorros consistentemente en el plan sin fallar. Y si está bien diversificado, usted no tiene que estar pensando en que si el mercado subió o bajó. Usted se olvida de ese vicio que tenemos, de ese prejuicio de que tenemos el control de cuándo podemos invertir y cuándo no. Por aquí tenemos una preguntita. Saludo Odalis Enríquez, que se acaba de unir también por ahí. ¿Y cómo sabemos qué producto y cuándo hacer una inversión? ¿Cuáles parámetros tendremos que tomar en cuenta? Bien, hay dos cosas. Rose Paulino, dice, Rosel Paulino. Paulino, tenemos varias cosas que separar aquí. Una cosa es tratar de ser inversionistas profesionales y meternos en la bolsa de valores y tratar de especular, de hacer trading, de entrar y salir de un producto, que eso yo no lo considero tanto como invertir, en el sentido de que es más una profesión, donde estamos tratando de hacer dinero por la variación de precio que podemos tener. Cuando estamos invirtiendo a largo plazo, es lo que estoy hablando acá y lo que predicamos en el canal, cuando estamos hablando a largo plazo, para invertir en largo plazo, definimos un plan de inversión, definimos un portafolio bien diversificado de varios productos y con ese plan lo que hacemos es ir invirtiendo recurrentemente, regularmente en el tiempo y eso tiene el impacto de, como estamos bien diversificados y estamos invirtiendo en diferentes periodos de tiempo, pues no vamos a tener problema de tratar de determinar cuándo es que tenemos que invertir en un producto. Bien, si queremos hacer más dinero de lo que quizá puedes devolvernos al mercado y queremos comenzar a especular y a tratar de ganar por encima, ya hay otro tipo de análisis, como quizá te vas a encontrar por ahí en otras páginas, de análisis técnico o análisis fundamental para poder verificar el producto, cuándo voy a entrar y a salir. Pero eso, por ejemplo, no lo recomiendo para nosotros, inversionistas individuales. Eso se lo dejamos a los profesionales que tratan de hacer dinero con eso. Y te puedo decir que estadísticamente está demostrado que el 90% o más de las veces no logran hacerlo.
llegan teniendo retornos iguales al mercado o por debajo del mercado. Entonces muchas veces no tiene incluso sentido. ¿Bien? Entonces, seguimos con el caso número 3, que es lo que se llama aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida. ¿Y qué es eso de aversión a la pérdida? Pues es más que nada que el rechazo o la repulsión a la pérdida. ¿Qué significa eso? Que todos como seres humanos tendemos a preferir evitar las pérdidas a obtener ganancias. Entonces, vamos a poner un ejemplo. De nuevo repito, tenemos como seres humanos la tendencia a evitar más las pérdidas que a lo que es buscar obtener las ganancias. Entonces, esto es que básicamente, excelente, a la orden siempre, Paulino. Esto es básicamente que siempre que estamos invirtiendo nos es más dolorosa la pérdida, tiene un efecto más fuerte, una pérdida que la ganancia o el retorno que podemos tener. Veamos, por ejemplo, si yo tengo una inversión y el año pasado el mercado en general normal devolvió un 10% y en esa inversión yo tuve un 20%, yo me siento muy bien y digo, wow, tuve un doble por encima del mercado, ¿verdad? Lo dupliqué, excelente. Si este año yo tengo una pérdida de un 2%, aunque esa ganancia del año pasado me mantiene todavía por encima de lo que es el mercado, esta pérdida del 2% es mucho más dolorosa y me afecta más emocionalmente que lo que fue la ganancia del año pasado. Bien, somos más susceptibles, somos más sensibles a lo que son las pérdidas y queremos evitarlas más que lo que son las ganancias. Entonces, eso nos lleva a tener mucho estrés y a temerle mucho a la baja en el corto plazo, sin mirar el largo plazo, sin entender la foto grande. Hay muchos activos, como por ejemplo, si yo compro el mercado de Estados Unidos completo, las 500 compañías de Estados Unidos, o que representan la economía de inversión en bolsa, ¿cómo se llama? Empresas públicas que cotizan en bolsa, las más grandes, las 500 compañías. Si yo hago una, perdón, que tengo por acá un problemita. Ok, se me fue la conexión. No, ahí estamos de nuevo. Ok, perdón. Perdón, ahora perdí el hilo. Si estamos invirtiendo en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ok, perfecto. Y entonces yo lo veo en el largo periodo de tiempo. Yo me doy cuenta que cuando analizo 10, 15, 20 años, en promedio, esas 500 compañías en promedio, cuando la compro completa, hemos hablado anteriormente de cómo hacer eso, es bastante sencillo. Yo voy a ver que tengo retornos entre un 7 y un 10% anual. Entre un 7 y un 10% anual. Ahora bien, eso hay mucha volatilidad, sube y baja el mercado, donde de repente en un año yo puedo obtener ese 7 o 10%, es promedio anual, no es que yo obtengo eso todos los años. Yo de repente en un año puedo tener un retorno de un 20, 25%, pero el año siguiente puedo tener una pérdida de un 10%. Todo esto se balancea y al final del periodo yo puedo terminar en periodos largos de 7, 10 años, terminar con un promedio de entre 7 y 10% anual promedio. Bien, pero la gente le teme mucho a esa caída, entonces, a esa pérdida de ese año y tiende a temerle más, a estar buscando evitar esa pérdida de ese año a ver el periodo completo, ¿bien? Entonces, es importante entender también que cuando hablamos de riesgo en las inversiones, para que quitemos un poco ese miedo, esa aversión a la pérdida, cuando hablamos de riesgo en las inversiones, necesariamente no estamos refiriéndonos solamente a la pérdida del capital, o sea, perder el dinero, porque la gente inmediatamente le hablan de riesgo y dicen, no, esto es que voy a perder todo el dinero. No, en las inversiones hablamos mucho de riesgo y se refiere más que nada a lo que es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber si exactamente voy a obtener el resultado que yo espero obtener. Que si yo esperaba un 10%, quizá más o menos yo puedo obtener un 13% o un 7%. Puede ser por arriba o por debajo, pero no va a ser exacto ese 10. Yo estimo y determino cuánto puede ser, pero no puede ser exacto. Entonces eso es riesgo, esa volatilidad. Bien, entonces tenemos que estar conscientes de eso y de que eso se balancea en el tiempo y que la forma de evitar entonces este caso, digamos que este vicio o esa aversión a la pérdida es entenderla, entender la foto grande y de nuevo puedo comentar lo mismo que comenté en el punto anterior, evitar el riesgo o disminuir la volatilidad diversificando, comprando varias cosas, balanceando un buen portafolio que me va a disminuir lo que es el riesgo y lo que es esa volatilidad. Si yo en el mercado de Estados Unidos
que eso lo tratamos hace un par de semanas con Mariano, cuando estamos viendo lo que es el riesgo de invertir solamente en tu país, veíamos unas gráficas de lo volátil que puede ser los picos y la caída que puede tener el mercado de valores de Estados Unidos, esas 500 compañías, versus inmediatamente agregamos 2 o 3 productos adicionales y podemos crear un portafolio diversificado globalmente, donde con 3 o 4 productos solamente, señores, no hay que volverse loco, no hay que comprar acciones individuales, no hay que estar comprando cantidad de cosas. 4 productos, yo puedo obtener, disminuir esa volatilidad y tener un retorno mucho más, digamos que estable en el tiempo, que no fluctúe tanto. Bien. Entonces, el punto número 4, el vicio número 4, siguiendo con estos 5, ya nos acercamos al 5 que decía que es el más interesante, es lo que se conoce el número 4 como familiarity bias, o lo que es, podríamos traducir algo así como vicio de la familiaridad o sesgo de la familiaridad. ¿Y qué es esto? Pues que todos los seres humanos tendemos a favorecer, a buscar a lo familiar, lo que conocemos, lo que nos es familiar, evitando lo que es desconocido, más que nada, evidentemente, por el miedo. Y eso es lo que nos lleva muchas veces, señores, a escuchar esto que muchas personas me comentan, no, es que eso de la bolsa de valores me suena muy riesgoso y me da mucho miedo. Y cuando tú analizas lo que es la bolsa de valores, señores, es simple y llanamente una puerta de acceso, es una puerta de acceso a una infinidad de productos. Eso es todo. La bolsa de valores es una puerta de acceso a una infinidad de productos y tú eliges entonces qué productos tú quieres comprar, si quieres comprar riesgosos o quieres comprar productos más estables, más conservadores, es tu decisión. Pero es una puerta de acceso a esta cantidad de productos y siendo una puerta de acceso a todo este mundo o cantidad de productos que hay en el mundo, me permiten entonces disminuir el riesgo, me permiten entonces crear una canasta, una cantidad de productos, un portafolio diferente, porque tengo muchas opciones, donde al hacer eso entonces tengo menor riesgo. O sea que si lo ves de esa forma, eliminando este vicio de familiaridad, de buscar solamente lo conocido, la bolsa de valores me permite mitigar mejor los riesgos que invertir solo localmente. Para este riesgo de familiaridad, te voy a presentar 2 casos que van a romper con esto y que es uno de los ejemplos que más uso cuando las personas me dicen, no, yo no quiero invertir en tal cosa, en esta o aquella, porque es muy riesgoso. Perdón, un segundito. Y es lo siguiente, mucha gente me dice en mi país, en República Dominicana, no, yo no voy a invertir en bonos del gobierno, porque yo no creo en el gobierno. El gobierno es corrupto y hace no sé qué cosa, y yo no creo en eso, porque me da mucho miedo, eso es riesgoso. Yo no creo en el gobierno, yo no compro bonos del gobierno. Y prefieren poner su dinero en un certificado. Bien, no estoy diciendo que el certificado sea riesgoso, vamos a aclarar eso, no vayamos a irnos por otro lado. No es que sea riesgoso, pero tiene sí más riesgo que lo que sería un bono del gobierno, dependiendo de cuál sea. Bien, ¿por qué? Cuando tú compras un bono del gobierno, esa es la inversión más segura en tu país porque está respaldado por el país. Bien, si el gobierno no te puede pagar ese bono, pues te aseguro que la economía completa está muy mal y ninguna otra inversión te va a poder, digamos que, dar mayor seguridad que esa que está ahí. Bien, empezando por ahí. Segundo, ¿en qué tú crees que invierten los bancos de tu país para poder colocar su dinero y que muchas veces incluso toman tu dinero en un certificado? ¿Dónde tú crees que lo ponen? Muchas veces lo ponen en bonos y lo ponen en bonos del gobierno. Entonces está siendo un intermediario, simple y llanamente. Segundo, o tercero, hemos dicho, en mi país, en República Dominicana, la banca está muy bien regulada y efectivamente funciona la regulación, pero la superintendencia de valores, lo que regula el mercado, pues solamente asegura a los depositantes en las cuentas y en los bancos hasta 500,000 pesos. Estamos hablando de unos 10,000 dólares. Bien, entonces si tú tienes 20, 30, 40, 50,000 dólares en un certificado a plazo fijo en un banco, tienes que averiguar también en tu país que probablemente tenga un tope. En Estados Unidos son 500,000 dólares. Solamente se te va a poder conseguir o respaldar hasta ese monto, hasta 10,000 o 500,000 pesos. ¿Qué pasa si ese banco quiebra o tiene un problema? Bueno, entonces que tenemos que entrar a un punto
de bancarrota, de liquidación de activos y demás, para ver entonces lo que se te pueda devolver de tu dinero. Bien, entonces tienes más riesgo porque estás lo colocando en una sola entidad. Peor todavía cuando se usan, por ejemplo, financieras, que entonces estas no están reguladas. Entonces tienes totalmente el riesgo completo y solamente de esa entidad y de la seriedad de esa entidad que está ahí, no como la banca que está regulada. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el bono del gobierno. Tú me puedes decir, bueno, pero si el gobierno va mal, esto, aquello, si la economía va mal, el gobierno tiene la facilidad de simplemente prender las máquinas de emitir dinero y pagarte tu bono y pagarte tu cupón y pagarte lo que tenga que pagarte. Esa capacidad no la tienen otras instituciones, ¿bien? Podemos entrar en el debate de si eso va a crear inflación y va a crear distorsión en la economía y demás, pero el punto es que lo puede hacer, o sea que es más seguro. Entonces, eso es solamente un ejemplo para que veamos, por ejemplo, valga la redundancia, cómo podemos meternos en este vicio de familiaridad y solamente irnos a lo conocido. Y con esto, sin saberlo, asumimos dos cosas pasan. Asumimos muchas veces por no investigar, asumimos más riesgo sin saberlo, asumimos más riesgo, o también nos perdemos de otras oportunidades que podemos tener. Bien, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de ese mismo vicio de familiaridad tenemos un fenómeno muy bien estudiado también por muchos estudios formales en lo que tiene que ver con los inversionistas a nivel mundial y es lo que se conoce como el sesgo de país de origen. Dentro de mi blog, a ver si puedo conseguir y colocárselo por aquí, yo he escrito varias veces sobre este sesgo. ¿Y qué significa esto? Esto tiene que ver con... Un segundito. Con la aversión o la intención, o el comportamiento que tienen los inversionistas, señores, a nivel mundial. Esto no es de mi país, no es solamente mío, es a nivel mundial que los inversionistas tienden a invertir solamente o la mayor cantidad de su dinero solamente en su país de origen, asumiendo más riesgo del que deberían. Bien, porque están asumiendo los riesgos de esa economía, la devaluación de esa economía, la poca cantidad de productos que puedan haber dentro de ese país para poder diversificar. Voy a poner por acá el enlace al artículo y al video donde hablo de ese sesgo. Está dentro de este que estoy comentando. Ahí lo tienen las personas en Facebook, las personas que están en Instagram, se lo vamos a colocar luego en el bio para que puedan ver tanto el artículo como el video. Y entonces estamos asumiendo con ese sesgo de país de origen, estamos asumiendo más riesgo del necesario, porque asumimos el riesgo de la economía, el riesgo de devaluación, el riesgo del país, el riesgo de problemas económicos, de problemas sociales, como hemos tenido casos de Venezuela, hemos mencionado el caso de Argentina con una hiperinflación, y en otros países, no solamente latinoamericanos, tenemos el caso de Grecia, el caso de España, el caso de Japón, la década perdida de Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de casos que se dan, por lo cual es mucho mejor diversificar globalmente y entonces romper con ese concepto que tenemos de que es más riesgoso invertir a través de la bolsa de valores o a través del mundo. Bien. Entonces, ¿qué hacer con este? Pues evidentemente, como comentamos con los anteriores, reconocer esa tendencia de los seres humanos y, o mejor dicho, investigar y educarnos también sobre las otras alternativas y probar de poco a poco a ver cómo nos va, porque si nos rompemos con estos miedos nunca vamos a ser exitosos. Bien, saludos a más personas que se unen por acá en Instagram, doctora Lisa, señor Jiménez. Y tenemos por aquí también, creo que vi a Odalis por ahí hace un momentito. Odalis, ahí estás también. Saludos. Maribel Mesa. Maribel, creo que si no recuerdo mal, eres una de las que más reciente compró el curso de inversión, me parece. Quisiera saber cómo te ha ido con él y te tengo una muy buena noticia que para las personas que han comprado recientemente el curso, han tenido una oferta donde vamos a estar creando un Facebook Group privado exclusivo para las personas que han comprado, donde le vamos a estar dando apoyo a todas sus inquietudes con el curso, porque nuestra intención es que puedan implementarlo completamente y vamos a estar ahí también respaldándolo. O sea que, Maribel, ya sabes que vas a tener próximamente ese correíto por ahí invitándote al Facebook Group privado para poder apoyarte completamente. Me gustaría saber cómo te ha ido con el curso, Maribel. Seguimos por aquí entonces.
Entonces, el punto número 5, que decía que es el que más me llamó la atención, más interesante, pues tiene que ver con lo que se llama la contabilidad mental. Contabilidad mental. ¿Y qué es eso? Pues es la tendencia de nosotros, los seres humanos, de mentalmente separar activos en subcuentas o grupos. Y tú dices, ¿cómo así? Me estoy perdiendo. Te explico con varios ejemplos y te va a ser bastante evidente. Imagínate que tú heredas un dinero, tú has estado invirtiendo por muchos años, has estado ahorrando por muchos años, has creado quizá un buen patrimonio, un buen capital, pero de repente heredas un dinero. De repente la persona comienza y tienen la tendencia de tomar el dinero heredado y poder asumir más riesgo con él, a diferencia de lo que fue el dinero que fueron creando y ganando ellos mismos. O sea, sienten que, bueno, este activo, este dinero, como quizá no me duele tanto, yo puedo tomar ciertas decisiones diferentes que la otra parte del capital. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Bueno, que no estamos utilizando correctamente todo el capital, colocándolo en una buena diversificación que nos pueda, pues, sustentar correctamente nuestras metas de inversión. Te voy a dar otro caso, otro ejemplo que va a ser todavía mucho más interesante, te va a ser mucho más evidente. Y es cuando tenemos lo que llamamos, creo que Mariano, perdón, de Argentina, lo conversamos en aquel live que hicimos hace un par de semanas. Hablábamos, o hablaba Mariano, de lo que son activos tóxicos o activos no productivos, que tiene que ver con esos activos, esas cosas que tenemos en nuestro patrimonio, que no la estamos utilizando correctamente y por algún tipo de vinculación emocional o algún tipo de, más que nada eso, de comportamiento o vinculación emocional, no utilizamos correctamente el activo. Por ejemplo, digamos que hemos adquirido una casa de veraneo, una casa de playa, una casa de campo, como tú la quieras, para vacacionar. Bien, y esa casa, pues entonces se usa poco, no la alquilas porque de repente tú dices, no, es que yo quiero que siempre esté disponible para cuando yo voy. No la alquilamos, tiene unos gastos muy altos de mantenimiento, tiene quizá un personal ahí dentro que está constantemente limpiando la casa o está limpiando, por ejemplo, el patio y hay que poner el jardín bonito y hay que amueblarla y demás. Bien, y de repente no la estamos utilizando tanto y hay una cantidad de nuestro patrimonio metida ahí que si lo tomáramos y lo usáramos de otra forma y lo invirtiéramos, pues pudiéramos sacarle mucho mejor provecho. Esto es, señores, muy común. Las personas se emocionan y compran esa segunda casa y comienzan y van el primer año todos los fines de semana. Pero de repente cansa y entonces no la alquilan o no buscan la forma de sustentar esos gastos que tienen regularmente y al final termina siendo un dolor de cabeza y pegándole, no logrando realmente las oportunidades que tú pudieras tener con ese dinero. Peor aún cuando tú decides hacerlo con un préstamo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que esa casa te cuesta o cuesta el día de hoy $200,000 y que tú pusiste $50,000 inicialmente. Tomaste un préstamo de $150,000, bien, has pagado ese préstamo por, qué sé yo, 5 años. Estoy dando números así solamente como ejemplo. Y ya tú solamente debes $100,000. $100,000, pero la casa vale 200. Si tú vendieras la casa el día de hoy, tú tuvieras en tus manos $200,000, pagarás el préstamo y te quedarán $100,000. Perfectamente eliminas ahí lo que son los gastos de mantenimiento de ese hogar. Eliminas la cuota que estás pagando de ese préstamo y tienes en tus manos ahora $100,000 para poder invertir y poner a ser productivo. Entonces, con todo eso que está ahí, yo te aseguro que probablemente te sobraría dinero para tú entonces perfectamente viajar o alquilar regularmente sitios diferentes, como tú quieras ir a vacacionar, no la misma casa. Bien, ese es el tipo de cosa que no puede pasar con esos activos tóxicos, esos activos no productivos y por este vicio de la contabilidad mental. No, es que ese activo que está ahí es porque yo tengo un vínculo emocional con él, entonces a mí me gusta ir a mi casa y yo sentarme a ver el café en esa palmita que está ahí atrás y demás, pero óyeme, ¿estás tú en la capacidad realmente de desaprovechar esa oportunidad? Porque perfectamente hay gente que pueden hacerlo, señores. O sea, si usted tiene una cantidad de patrimonio ya a un nivel que le permite cierta estabilidad digamos que generar dinero regularmente de esas inversiones. Y usted tiene esta otra casa que está acá porque quiere tenerla y no le afecta en su plan a futuro, ni le resta, por ejemplo, que le agregue 10
o 5 o 10 años más su plan de inversión para lograr la independencia financiera, pues entonces téngala. Pero muchas personas no están en esa capacidad, se meten en unos líos y entonces para tener esa casa no la usan y pasa esto que le estoy comentando acá. Lo que es entonces la contabilidad pues mental. Bien. Tenemos unos comentarios por acá. Dice Paulino, yo estoy de acuerdo de comprar, de no comprar ni la primera, dices tú. Bueno, eso pasa. La decisión de comprar la casa donde vives realmente no es una decisión solamente financiera. Si la haces de forma financiera, muchas veces no la haces, y es cierto. Es una decisión también que digamos que tiene que ver con el estilo de vida y una decisión emocional que tú vas a hacer. Entonces, en ese sentido, uno no puede decir ni sí ni no. Yo no recomendaría no la compres, ni recomendaría tampoco que la compres. Depende mucho de tu capacidad de pagar el préstamo que puedas pagar, de qué tanto va a afectar tus otras finanzas y de qué tanto tú necesitas la seguridad de tener un techo propio. O sea que muchas personas conozco, sobre todo pasa mucho en los empresarios y en los emprendedores, que dicen, no, es que ese dinero que está puesto ahí, yo puedo perfectamente ponerlo a producir más en otro lado y genero el dinero que necesito para alquilar donde yo quiera vivir. Bien, entonces es también un asunto de estilo de vida. Pero sí, muchas veces pasa eso, Paulino, que de repente dice la gente, no, yo ni siquiera la primera la quiero comprar. Pero la segunda, sí, por ejemplo, que es todavía una decisión que debemos tomar, tratar de hacerlo de forma mucho más consciente. Bien. Entonces, cerrando, yo puedo decirle que todos estos puntos que están acá son basados en estudios de muchos autores y demás, y que yo me encontré un artículo que leí recientemente, hace unos días, y se me ocurrió, mira qué tema tan interesante, que le estoy compartiendo acá en los comentarios de Facebook para que lo vean. Está en inglés, pero bueno, ahí las personas que puedan leerlo, pero también está Google Translate. Usted copia todo eso que está ahí, lo tiene en Google Translate y lo va a poder leer. Pero básicamente lo que hicimos en este caso fue pues aplatanarlo y llevarles ciertos ejemplos prácticos para que entiendan a qué se refieren, por ejemplo, esos vicios y cómo podemos tratar de evitarlos. Bien, entonces nada, recapitulando, tenemos acá entonces esos 5 vicios. Decíamos que el primero es el vicio de la actualidad, de pensar que las noticias más recientes son las noticias más importantes y que va a seguir de esa forma el comportamiento del mercado y demás. Vicio número 2, la ilusión de control, pensar de que nosotros vamos a saber cuándo tenemos que comprar o vender un activo en ese momento, porque vamos a ganarle al mercado. Vicio número 3, la aversión a la pérdida o rechazo a la pérdida, que tiene que ver con esto de no entender que hay fluctuación en las inversiones y que tenemos que ver la foto grande y no pensar tanto en la pérdida o la baja que podemos tener en el corto plazo, sino ver la foto grande y el retorno que vamos a tener a largo plazo. El número 4, el vicio de familiaridad, que es siempre buscar lo más conocido, con lo cual muchas veces estamos asumiendo más riesgos sin saberlo o perdemos oportunidades. Y el número 5, esto que hablamos recientemente de la contabilidad mental, de no utilizar correctamente todos nuestros activos. Señores, con esto entonces los dejo. Déjame verificar si hay algún tipo de comentario o pregunta por aquí en Facebook. No, tenemos unas cuantas personas conectadas, pero Facebook siempre está tímido. La gente como de Instagram como que es un poquito más activa. Pero nada. Entonces con esto los dejo. Espero que este live haya sido de provecho para ustedes, para que puedan comenzar a conocer lo que son este comportamiento que tenemos todos los seres humanos y que siendo consciente de ellos vamos a tomar mejores decisiones tanto en nuestra vida personal, en nuestras finanzas personales y sobre todo en las inversiones. Así que con esto los dejo, y será entonces hasta el próximo martes. Buenas noches.